Buenas noches, otra vez continuando con el tema anterior del día miércoles pasado, volviendo a hablar acerca de este tema maravilloso, este tema que quizás ha sido descuidado, pero que es el tema más importante del Nuevo Testamento, ¿verdad? El amor. Si usted está viendo este video, yo le sugiero que vea el anterior primero, ¿no? Porque al comenzar se nos quitan muchas dudas de lo que la Biblia llama amor, ¿verdad? ¿Por qué la Biblia escogió la palabra ágape en lugar de las otras palabras para referirse al amor cristiano? Bien, vamos a mirar la segunda parte y vamos a tratar de terminar hoy por lo menos esto que está en el libro, en este libro muy bueno, muy edificante, donde nos habla un poco de la etimología de la palabra, ¿no? De los significados en el griego común, en el griego koiné, que era el griego del Nuevo Testamento. Y también nos estamos dando un paseo por el Nuevo Testamento, mirando en muchos lugares donde nosotros vemos la palabra amor y tratamos de mostrar cómo el amor inunda todo, ¿ok? Entonces ya hemos visto todo lo que está en el primer video. Ahora vamos a mirar lo que el Nuevo Testamento tiene que decir acerca de cómo el hombre debe amar a Dios, ¿verdad? La primera cosa que podemos decir, que el amor de Dios debe ser un amor prioritario, debe ser un amor prácticamente, no exclusivo, pero sí sumamente prioritario. ¿Por qué? Porque cuando Dios es el objeto de nuestro amor, cuando Él es el primer amor que tenemos nosotros, todos los otros amores se colocan en su verdadero lugar. Todos los otros amores adquieren una característica de buenos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona ama a Dios, puede librarse del dominio del dinero, ¿verdad? Del amor al dinero, por ejemplo. Cuando una madre, por ejemplo, ama primero a Dios más que a su hijo, ese su amor deja de ser un amor como algunas madres, un amor enfermizo, un amor solamente consentidor, ¿no? Una mamá que verdaderamente primero ama a Dios antes que a su hijo, lo va a educar, ¿ok? Cuando se ama a Dios primero, por ejemplo, se respeta a la esposa, y así, ¿verdad? El esposo o la esposa al esposo, etc. Cuando amamos a Dios primero, todo nuestro ser, todas nuestras relaciones se ordenan. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice en Mateo 6:24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿no? Y después dice exclusivamente, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? El amor a Dios siempre debe tener la prioridad. Por ejemplo, en el capítulo 10:37 de Mateo dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, decía Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, ¿no? Algunas personas pudieran pensar que Dios no quiere que amemos a los padres o a los hijos, y esto no es cierto. Quiere, porque son mandamientos de amar a tu padre y a tu madre, y a los padres
mandar a los hijos, pero el amor a Dios debe ser primero, porque cuando el amor a Dios es primero, como les digo, el amor hacia los padres es un amor correcto, el amor hacia los hijos también, ¿no? Todo adquiere su verdadera buena dimensión, ¿no? En Mateo 22:37 le hicieron la pregunta a Jesús de cuál era el mayor mandamiento de la ley. Y Jesús dijo, amarás, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y decía, este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio que cuando el primer mandamiento, que no solamente es primero en un orden, sino quiere decir es prioritario, sí, o sea, debe ser el verdadero amor de nuestra vida. Entonces, recién podremos amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Número 2, el amor a Dios debe estar cimentado en gratitud. Hay una parábola en Lucas capítulo 7, donde habla de los dos deudores. Jesús está hablando, ¿verdad? Por una situación de la mujer que expresó su amor, ¿no? Rompiendo ese vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, y enjugando sus pies, ¿no? Con ese maravilloso perfume. Y las personas estaban pensando que él le estaba haciendo algo que no es correcto. Y Simón, uno de los fariseos, creo que era el dueño de la casa, le dijo, si este supiera el tipo de mujer que es la que le rompió el vaso de alabastro en los pies, y con el cual llenó de olor de nardo puro toda la casa. Entonces él dijo, si él supiera quién es esta mujer, entonces no la aceptaría como lo aceptó. Y Jesús le dice algo ahí, dice en el capítulo 7 de Lucas, versículo 41, le dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y le pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Por lo que te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ok? En realidad, el amor a Dios no viene tanto por la cantidad de pecados que nos perdona o la gravedad de los pecados que nos perdona, porque todos nosotros tenemos la naturaleza caída. Más bien, el amor a Dios surge cuando nos damos cuenta del maravilloso perdón que hemos recibido de Dios. Por eso es tan difícil que las personas que no han recibido la gracia de Dios amen a Dios. El amor a Dios, como hemos visto anteriormente, viene de haber sido amados primero, ¿no? Y amados de tal manera que Él sacrificó a su Hijo, pagando por el pecado de nosotros para obtener una relación íntima y profunda con nosotros. Entonces, como dice 1 Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? El amor de Dios es una reacción. También el amor de Dios es posible porque Dios puso su propia naturaleza en nosotros por su gracia, y su naturaleza pues es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor. Entonces nuestro amor está cimentado en gratitud. Si no reconocemos la grandeza del perdón, la grandeza de la salvación, es probable que no le amemos al Señor. El número 3, el amor a Dios es obediente.
Jesús decía en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 21 al 24 de este mismo capítulo, Juan 14, decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. En el versículo 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, dice el siguiente versículo, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, ¿no? Entonces el amor a Dios se manifiesta o se hace por medio de la obediencia. En el capítulo 15 de Juan, el siguiente capítulo, versículo 10, Jesús decía, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En 1 de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En el capítulo 5 de 1 Juan, versículo 2, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ok, el amor a Dios es el amor inicial, podemos decir, ¿no? Iniciamos con obediencia. Y esa obediencia nos perfecciona cada vez más, porque dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos, entonces Él promete manifestarse a nosotros, ¿verdad? Hacer morada en nosotros. Entonces el amor de Dios empieza a perfeccionarnos y ese mismo amor se va perfeccionando a la medida en que nosotros somos perfeccionados por el mismo amor de Él, ¿no? Porque dice el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, la obediencia es básica si nosotros pensamos que amamos a Dios, ¿verdad? No se puede decir que amamos a Dios si no obedecemos a Dios, ni guardamos su palabra. El amor a Dios, como el amor a cualquier persona, debe ser manifiesto. Este es el punto 4. El amor de Dios es manifiesto. Dice, por ejemplo, en 1 Juan 4:12, que nadie ha visto jamás a Dios. Dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, dice, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Cuando amamos a Dios empieza a manifestarse, perfeccionar nuestra vida Él mismo por medio de ese maravilloso amor. Ya el guardar sus mandamientos no es algo tan difícil. Y como digo, se manifiesta, no es solamente cantar, no es solamente emocionar el amor de Dios. Dice en el capítulo 4:20 de 1 de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice, ¿cómo puede amar al Dios que no ha visto? ¿Ok? El amor a Dios y el amor al prójimo son dos cosas mutuamente, ¿cómo dice? Proporcionales, ¿no? En la medida en que yo amo a Dios, también amaré a mi prójimo. ¿Ok? Amor no solo son palabras bonitas, cantos emocionados, ¿no? Emociones manifiestas como llanto, gozo, etc. El amor a Dios incluye todas estas cosas, pero se debe manifestar en una vida de obediencia, ¿no? A Dios, a sus principios, a sus valores, una obediencia a sus mandatos. Y no es gravoso, ¿no? Cuando el amor a Dios empieza a perfeccionarnos. Número 5. El amor, bueno, ya estas son las 4 cosas que podríamos decir de cómo es el amor a Dios. Definitivamente es un amor
que empieza con obediencia y va haciéndose mayor y mayor y mayor hasta que se perfecciona. Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento acerca del amor de los hombres por los hombres. ¿Ok? Primero, podemos decir que el amor es un amor, es la atmósfera de la vida cristiana, ¿no? El amor debe estar totalmente llenando la vida cristiana. Dice en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, todas vuestras cosas sean hechas con amor. En 1 Tesalonicenses 1:3 dice, hablando el apóstol Pablo de cómo él veía a los tesalonicenses, una iglesia de las iglesias maduras, de amorosas que había en el Nuevo Testamento. Le dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos tenían un amor que hacía trabajo, que hacía obra. En la segunda carta, en el capítulo 1:3 también, él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. De hecho, aquí miramos que la verdadera fe se manifiesta en una abundancia de amor para con los demás. Hay personas que hablan de la fe solamente cuando se manifiestan en los dones espirituales, pero como hemos visto, como vamos a estar viendo en este capítulo que nos toca, 1 Corintios 13, de nada sirve el uso de los dones espirituales sin amor. También nos muestra que es posible nosotros ejercer los dones espirituales sin amor. Pero el amor le da sentido a todos los dones espirituales, a toda buena obra. En Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces él dice que seamos imitadores de él, andando en amor como Cristo nos amó. Ok, el amor es la atmósfera de la vida cristiana, es la motivación que hace limpia toda buena obra. La motivación que valida toda buena obra delante de Dios. Una buena obra, una verdadera buena obra que Dios considera buena obra, está siempre motivada por amor. Si no, no sirve. Vamos a ver esto en la tercera parte de esta enseñanza del amor, donde vamos a entrar exclusivamente al capítulo 13 de 1 Corintios. Ahora, ¿cómo se edifica la iglesia? No podemos edificar la iglesia sin amor. La iglesia se edifica en amor. Ese es el segundo punto. El primero es la atmósfera de la vida cristiana, ¿no? Es imposible, ¿no?, dar testimonio de Dios si no hay un amor que lo impulsa, que lo motiva. Y ahora vamos a ver que la edificación de la vida cristiana, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, donde habla de los 5 ministerios que traen edificación de la iglesia, dice en el versículo 16 del capítulo 4, hablando de la iglesia como el cuerpo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Unido
por todas las coyunturas, y dice según la actividad propia de cada uno de los miembros de la iglesia. Esta iglesia en esa forma recibe su crecimiento y se edifica en amor. Versículos previos, en el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando de el propósito eterno de Dios para con sus hijos. Y dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La verdad seguida en amor, la verdad perseguida en amor, ¿ok? Entonces, no existe otra cosa, otro fundamento. No existe una forma de edificar la iglesia. Si en tu iglesia las relaciones no están de veras motivadas en amor, si no hay ese ambiente, mentira que se ha edificado una iglesia. Puede ser que haya crecido en número, pero la iglesia se edifica cuando los miembros son edificados hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ellos son edificados entre los miembros, ¿verdad? Aparte de la obra de los ministros, que también debe ser hecha por amor, el amor, ¿ok? El liderazgo, su manera de edificar debe ser amor. Todo líder cristiano debe estar motivado por amor. Hay muchas motivaciones distintas dentro de las iglesias para tener liderazgo, pero un liderazgo no sirve cuando está motivado por relaciones de prestigio, por razones de prestigio personal, de poder, de preeminencia. El móvil del líder cristiano debe ser únicamente amar y servir a su prójimo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo, en 2 de Corintios, 12:15 decía Pablo, hablando de su liderazgo, y dice: y yo, decía, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Porque amándoos más, aunque amándoos más sea amado menos, ¿verdad? No siempre el amor es reconocido, pero el amor no busca ese retorno. Cuando una persona es amada, lo normal es que retorne también amor, según el principio de Mateo capítulo 7, la regla de oro. Pero no es esa la motivación de amar. La motivación de amar es simplemente la expresión de la naturaleza de Dios en nosotros. Y el líder se supone que debe estar más maduro, ¿verdad? Entonces Cristo debe estar siendo formado en una mayor medida que en los demás hermanos. A Timoteo le dice en su carta, en 1 de Timoteo 4:12, Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Él debía ser ejemplo como líder, aunque era joven. En Marcos 10:42 al 44, Jesús dice, llamándolos, estamos hablando del líder, ¿no? De los líderes cristianos, llamándolos les dijo, dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, sobre ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿verdad? Yo no entiendo, yo creo que los líderes cristianos que se sirven de su posición, en realidad no han entendido este principio, porque el líder es un servidor, y bueno, eso no solamente dentro del cristianismo, sino en todo lugar, ¿verdad? Tristemente, las autoridades, aún políticas, se han olvidado de este principio, ¿no? Porque su posición política es para servir, ¿verdad? Es para servir. En una industria, mientras la persona tiene un mayor nivel, tiene autoridad, pero se supone que cada vez que su nivel es mayor en la escala, ¿no?, de autoridad, está sirviendo, ¿no?, con más efectividad que los demás. Bien, ahora por el otro lado, la actitud de los cristianos hacia sus líderes, ¿no? En el Nuevo Testamento también habla de que debe ser amor. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 12 y 13, les dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, ¿verdad? El apóstol Pablo está también exhortando no solamente a los líderes, sino también a los que son liderados, ¿no? Para que reconozcan a los que trabajan, para que los tengan en mucha estima, ¿verdad? ¿Ok? Otro punto del Nuevo Testamento: el amor cristiano se va ensanchando en círculos cada vez más amplios. Esto es muy interesante y muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar al de allá lejos si primero no hemos amado al de acá cerca? Tristemente, a veces esa parece ser la realidad. Miren, el amor empieza en el hogar, ¿no? Y en el hogar, el marido y la esposa son las personas más unidas, más prójimo, ¿verdad? La palabra prójimo viene de una palabra que quiere decir próximo, cercano, ¿no? Entonces, el primer prójimo que debe ser amado es tu esposo o tu esposa. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 25, les dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no le creo a un marido que trata mal a su esposa, que ame a otras personas. El primer lugar del amor es el lugar de nuestro primer prójimo. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, ¿verdad? Amar a su mujer es amarse a sí mismo, ¿verdad? El versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Ok? El amor debe estar iniciándose en el círculo más íntimo, ¿no? La persona que sabe si amamos o no amamos verdaderamente es la persona que vive con nosotros, ¿verdad? Nuestra esposa, en el caso de los maridos, el esposo, en caso de las esposas. Los ajenos, los que no están cerca, lo pueden percibir, ¿no? Jesús en su oración, en el capítulo 17 de Juan, la última oración de él decía esto: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estaba diciendo en su oración Jesús al Padre, ¿verdad? Y recuerden, el amor de Dios a nosotros y nuestra aceptación de ese amor y la experiencia, no solamente el saber intelectualmente que Dios me ama, sino por medio de la fe, la experiencia de recibir ese amor maravilloso, me empieza a capacitar para que yo también lo dé a los demás. ¿Ok? Entonces, muchas veces entre los cristianos no se percibe, tristemente, los ajenos muchas veces no percibimos el amor entre esposo y esposa. Muchas veces las madres pareciera que aman más a sus hijos que a sus esposos, que los respetan más o respetan a otras personas, ¿no? Más que a sus esposos. Y viceversa, ¿verdad? Y viceversa, los esposos tratando a sus esposas mal y son muy buenos para con otras personas. Así que el amor cristiano empieza en el hogar. Empieza en el hogar y se debe notar en el hogar. Porque si es genuino, la persona más cercana debe darse cuenta. Miren, en los comienzos dice aquí que la atónita expresión de los paganos en los primeros días del cristianismo era: mirad cómo se aman los cristianos. Pero hoy uno de los obstáculos más grandes con el que tropieza la iglesia moderna, ¿no?, bajo el punto de vista del testimonio, es que el espectador debe aparecérsele como un conjunto de personas, dice, enzarzadas en disputas por verdaderas fruslerías, dice el libro. Una iglesia totalmente sumida en la paz de mutuo amor es un fenómeno raro. Ahora bien, para lograr esa paz no es preciso que sus miembros piensen de idéntica forma, ni que estén de acuerdo en todo. Basta con que aún difiriendo puedan todavía seguir amándose. No, es imposible que dos personas pensemos de la misma manera. ¿Ok? Entonces el amor de Dios empieza en casa. El amor de Dios debe ser percibido por los demás. Sigue con la congregación, ¿verdad? Los ajenos a la congregación lo deben ver. Número 3, el amor de Dios no solamente alcanza a las personas más cercanas, sino alcanza a cualquier prójimo, ¿no?, a cualquier persona que se cruce en nuestro camino. En Mateo capítulo 22, 37, en Romanos 13, 8, quisiera ver, 13, 8 y 9, decía el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? Habíamos dicho antes que el primer mandamiento era amar a Dios, y el segundo, semejante a amar al prójimo, ¿no? Mi amor a Dios me lleva a amar al prójimo, porque hemos visto en Primera de Juan que dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, y no amas a tu prójimo a quien no has visto? Y el amor ágape es tan poderoso, ¿verdad?, que aún alcanza a nuestros enemigos. Dice: hemos visto que el amor cristiano significa benevolencia insuperable y bondad invencible. El cristiano, olvidando lo que un hombre le haga, nunca cesará de procurar lo mejor para ese hombre. Aunque sea insultado, injuriado, injustamente agraviado y calumniado, el cristiano nunca odiará ni permitirá que el rencor invada su corazón.
Dice, cuando Abraham Lincoln fue acusado de tratar a sus enemigos con demasiada cortesía y bondad, y cuando se le dijo que su deber era destruirlos, él dijo, ¿acaso no destruyo a mis enemigos haciéndolos mis amigos? En realidad, lo que él destruía era la enemistad, ¿verdad? No a los enemigos. El único método cristiano para destruir a sus enemigos es amarlos como amigos. Dice en Lucas, el capítulo 6, 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y ahí sigue una larga lista. El amor cristiano, como veíamos al comienzo, tiene esta característica, no es un amor tan, podemos decir, no tiene el calor de un amor fraternal, por ejemplo, de un amor filial, pero el amor cristiano procura, como dice el autor aquí, lo mejor para la persona, ¿no? Aunque yo sea insultado, injuriado, se requiere una gran madurez, una madurez a la que todos debemos anhelar, a la que todos nos debemos dirigir, para poder verdaderamente amar a los que nos injurian, a los que nos hacen daño, ¿verdad? A los que nos aborrecen. Esto es una muestra de que ese amor no es simplemente una reacción, ¿no? Jesús decía, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿no? No necesitan ustedes ser mis hijos. Pero si ustedes aman a sus enemigos, entonces ustedes demostrarán que son mis hijos. No, estoy parafraseando de lo que dijo Jesús. Bien, vamos a ver entonces en el Nuevo Testamento, ya terminando, como les digo, el próximo miércoles vamos a ver específicamente 1 Corintios 13, pero ahora en el Nuevo Testamento las características del amor cristiano, y que tienen una gran relación los unos de los otros. Primero, el amor es sincero, ¿no? No tiene un doble fondo el amor, no es egoísta, no es un agrado superficial que oculta un gran rencor, dice. Es un amor que se da a su objeto con ojos y el corazón bien abiertos. Es sincero el amor, ¿no? Cuando no hay sinceridad en el amor es algo hipócrita y puede ser a veces todo lo contrario, ¿no? Dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En 2 Corintios 6:6, Pablo estaba demostrando, ¿verdad?, su amor hacia los corintios, y les decía que les había amado en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. Ahí estaba él demostrando, ¿no? Su liderazgo, estaba demostrando la sinceridad de su relación con los corintios, aunque ellos en momentos lo habían menospreciado. Y 1 Pedro 1:22, el apóstol Pablo dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, pues es sincero, no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente, de corazón puro, ¿no? Es imposible que Dios reconozca a una persona que no ama verdaderamente con sinceridad. Entonces, la primera característica del amor debe ser sincero. Por eso les digo, es la manifestación de la nueva naturaleza que hemos adquirido al nacer del Espíritu, el amor. Segundo, el amor no hace mal. El amor, dice Romanos 13:10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nadie puede decir que está haciendo mal
a otra persona y que la está amando, ¿no? Aunque es cierto que en casos el amor es disciplinario, ¿verdad? Pero el amor disciplinario debe ser bien claro en el corazón de la persona que va a disciplinar. El amor disciplinario busca el bien de la otra persona, pero muchas veces no de una manera agradable. Dios mismo dice en el capítulo 12 de Hebreos que si Él recibe a alguien por hijo, lo disciplina, ¿verdad? Porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dice. Amén. Siempre, ¿para qué? ¿Para qué era en Romanos 12? Para que participemos de su santidad. El amor número 3 es generoso, ¿no? El amor siempre busca dar. Versículo 2 de Corintios 8:24 está hablando, cuando estaba exhortando a los corintios que recogieran la ofrenda para los santos de Jerusalén, que estaban en una situación de hambre, ¿verdad? Por una escasez que hubo, ¿verdad? Por una sequía que hubo. Les dice así, 2 Corintios 8:24, dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros, ¿verdad? Él les decía, muestren por medio de su generosidad la prueba de su amor. Y luego les dice, y no nos hagan quedar mal, porque nosotros les dijimos a ellos que ustedes los aman. ¿Ok? El amor es práctico, es otra verdad del amor. Ese amor solamente emocional es muy fácil de confundirse. Por eso escuche el primer video. Es práctico. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿verdad? Ese amor, hermanos, había hecho que los hebreos habían servido, ¿verdad?, a los santos, a los cristianos, y todavía les estaban sirviendo. En 1 de Juan 3:18, el apóstol Juan dice: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿verdad? De hecho y en verdad. Otra característica, número 5, del amor es que es paciente. En Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, ¿no? Es paciente. ¿Por qué es paciente? En realidad porque como no está motivado por un querer, un retorno de amor, ¿verdad? Porque eso ya le pone una cierta medida de interés. Entonces no está desesperado, ¿verdad? No está desesperado de que ese amor transforme, o de que ese amor pueda verse, ¿verdad? Retornándose. No sé. Esa persona, o sea, el amor es paciente porque no está esperando desesperadamente. ¿Ok? Es perdonador. Número 6, el amor es perdonador. Es obvio, ¿no? Si alguien ama, entonces perdona. En 2 Corintios 2:7 dice: así que al contrario, ¿no? Está hablando Pablo, recuerden, en la primera carta, que debían expulsar a una persona que estaba viviendo incestuosamente dentro de la congregación, y para que esa persona pueda arrepentirse, ¿no? Incluso dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo. En la 2 Corintios, después de que el hombre precisamente se arrepiente, ¿verdad?, por la disciplina recibida,
Dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Verdad? Ellos lo debían restaurar y lo debían confirmar, que debían confirmar su amor, ¿verdad? Porque la disciplina, el único propósito de la disciplina es la restauración. La disciplina no es un castigo. El que puede castigar solo es Dios. Pero la disciplina se aplica para ayudar a la persona a una transformación y a un arrepentimiento. De luego, el amor es realista, ¿verdad? El amor no es indiferente al pecado. Podemos decir que el amor cristiano no cierra los ojos ante las faltas de los demás. No es un amor ciego y va a usar de reprimenda y disciplina cuando sea necesario. El amor no quiere ver las faltas, que evita la parte desagradable de toda disciplina. No, el amor no se evita, más bien se da el trabajo de disciplinar. El amor que no disciplina no es un amor auténtico y al final dañará al objeto de su amor, ¿no? Puede pasar incluso con las mamás, ¿no? que solamente andan consintiendo a sus hijos, que los andan apapachando nomás, ¿no? Y les dan todo y lo único que quieren es que ellos se sientan bien, ¿no? o le manifiesten una sonrisa a la mamá. No, pero el amor verdadero disciplina, ¿no? Dice en 2 Corintios 2:4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, ¿verdad? Él los entristeció por amor, para que ellos reflexionaran. En la 1 Corintios, en el capítulo 13, que es el que estamos viendo, versículo 6, dice que el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. ¿Ok? El amor cristiano cuida la libertad, ¿no? Se sacrifica por la libertad. Dice, es completamente cierto que un cristiano tiene derecho a hacer todo aquello que no sea pecaminoso, pero hay ciertas acciones en las que un cristiano no ve mal alguno y sin embargo pueden ofender a otro cristiano e incluso causar la ruina de otro hombre. El seguidor de Cristo nunca olvida su libertad cristiana, pero tampoco olvida que esa libertad está controlada por el amor cristiano y por la responsabilidad cristiana ante los demás. De esto hemos hablado mucho en los capítulos, ¿verdad? 5, 6, en esos capítulos donde habla del no comer carne, de comer o no comer carne sacrificada a los ídolos, etc., ¿no? El propio apóstol Pablo hablaba aún de su libertad para casarse, que él había sacrificado en beneficio del ministerio que tenía que hacer por amor a los cristianos, ¿no? Este amor sacrifica su libertad. Dice en Romanos 14, Pablo dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No está hablando de cosas que son válidas, ¿no? Incluso que yo considero que son válidas. Pero dice el versículo 15, pero si por causa de la comida, no está hablando de comer ciertos alimentos, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, ¿no? En los capítulos 7 habla de que pues el comer carne, por ejemplo, aunque haya sido sacrificada a los ídolos, pues es carne nomás, ¿no? Jesús hizo limpios todos los alimentos, ¿no? Dice, no todo lo que entra en la boca del hombre contamina. Pero si el comer carne en un lugar de ídolos
pudiera contaminar el corazón de alguien que venía convirtiéndose, ¿no?, de una vida idólatra. Entonces, aunque era válido para él, no era malo en sí mismo, el corazón, él debería velar por el corazón de aquel débil en la fe que podía ser afectado, ¿verdad? En Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? El Antiguo Testamento tenía, ¿no?, muchas restricciones en cuanto a la comida, que Jesús después dice, pues no, que eso no es malo, ¿verdad?, comer. Quizás te puede hacer daño, pero no te hace daño a tu conciencia espiritualmente hablando, ¿verdad? El amor ama la verdad. Número 9, el amor ama la verdad. El cristiano ama la verdad, pero al expresarla procura no hacerlo ni cruel ni antipáticamente para no herir. Se decía de Florence Ashburn, el gran maestro, que cuando tenía que reprender a alguno de sus alumnos lo hacía echándole el brazo sobre los hombros. El cristiano no oculta la verdad, pero siempre recuerda que amor y verdad van de la mano. En Efesios 4:15 dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Como dice en el 13:6, el capítulo nuestro, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. 10. El amor es el que hace posible el verdadero compañerismo. El amor cristiano es el vínculo que hace posible el compañerismo cristiano. Dice, es el autor del libro, Pablo habla de los cristianos como unidos en amor. Nuestros puntos de vista teológicos pueden discrepar, asimismo nuestras opiniones sobre métodos pueden diferir, pero a través de las diferencias vendrá la memoria constante de que amamos a Cristo y que por consecuencia nos amamos unos a otros. ¿Ok? Filipenses en el capítulo 2 les dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros, ¿verdad? Cuando existe esta actitud, hay un verdadero compañerismo, ¿no? Hay un verdadero caminar juntos. Y aunque sintiendo lo mismo no habla de pensar igual. De hecho, no existen dos personas que piensen igual, pero sintiendo lo mismo en el sentido de amar, ¿no? Yo puedo amar a una persona que piensa diferente de mí. De hecho, como les digo, no existe un ser humano que piense igual a mí, pero no por eso no lo voy a amar. Él nos amó, el mismo Dios nos amó, hasta siendo enemigos, ¿verdad? ¿Ok? El amor, dice, es el que nos da derecho a pedir ayuda por otro hermano. Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Hablándole a Filemón por Onésimo, un esclavo que se había escapado de Filemón, y le dice, miren lo que dice en el único capítulo que tiene, versículo 8, le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ¿verdad? Él pedía que sea perdonado a ese esclavo que había escapado, ¿no? De Filemón, pero que se había convertido en la cárcel, ¿no? Bajo el ministerio de Pablo. Número 12. El amor da la fuerza para obrar. Amén. El amor es la fuerza de la fe. Dice, más personas son ganadas para Cristo cuando se apela al corazón que cuando se apela al cerebro.
La fe nace no tanto de una búsqueda intelectual como del levantamiento de la cruz de Cristo. Es cierto que más tarde o más temprano pensaremos en ciertas cuestiones que a veces nos desbordarán, pero en el cristianismo el corazón debe antes sentir que la mente pensar, ¿no? Es realmente la persona tiene que sentir, tiene que tener algo espiritual, ¿verdad? Podemos convencer muchas veces, ¿no? El amor, hermanos, la fe se expresa mediante el amor. Número 13, estamos un poco ya llegando a la hora. El amor es el perfeccionador de la vida cristiana. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 Timoteo 6:11 le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aquí en el capítulo 13, al finalizar, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? El amor no es de los niños. El amor empezamos a tener este verdadero amor, ¿no? A vivir en este verdadero amor en la medida en que vamos madurando en Dios. Bien, por último, el amor puede ser mal dirigido, ¿no? Por ejemplo, el amor al mundo. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Mundo significa en este contexto los principios de esa vida, sin considerar a Dios. Considera como que todo lo que tenemos es solamente esta vida, ¿no? Como que no hubiera una eternidad, ¿no? Dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? El amor, mis hermanos, podría ser mal dirigido cuando amamos al mundo, ¿no? De hecho, Demas, uno de los que fue colaborador de Pablo, dice en 2 Timoteo 4:10, su última carta: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, ¿no? Demas se había separado de él porque amaba mucho, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y servir a Pablo no le iba a dar estas cosas. Otro amor mal dirigido es el amor al prestigio personal, ¿no? Jesús reprendió a los fariseos, ¿verdad? Porque amaban las primeras sillas, las salutaciones en las plazas, ¿verdad? Las primeras sillas en las sinagogas o en las bodas. Amén. Y algunos de ellos que llegaron a creer en él, ¿no? Creyentes, pero que todavía no habían madurado. Miren, Juan 12:42 dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El último amor errado es el amor a las tinieblas. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? Entonces, es inevitable el miedo a la luz cuando una persona está en pecado, ¿verdad? Pero cuando una persona deja que la luz entre, se puede arrepentir de su pecado, ¿verdad? Y cuando tú eres reprendido por la luz, tienes dos opciones, ¿no? O confiesas, pides perdón, te arrepientes, o apagas la luz, ¿verdad? Apagas la luz. Bien, mis hermanos,
Miren, justo estamos terminando con este capítulo del libro, este libro precioso que se los recomiendo. El día miércoles próximo vamos a ver Primera de Corintios 13 recién, ¿no? Todo esto que hemos dicho en estos 2 primeros días son como una introducción, porque el amor en realidad es la clave de la vida cristiana. Un abrazo, que Dios los bendiga.